Hola mis hermanas y mis hermanos, un gusto saludarles a todos y a todas. Mi nombre es Javier Espitia, de la Comunidad Católica Todo lo Puedo en Cristo. Hoy me complace anunciarles un tema que es realmente hermoso, un tema que el Señor ha mostrado muy importante para ayudarnos en tiempo de Pascua, en tiempo que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, nuestro tema se llama 3 claves para recibir la gracia de la resurrección. Es un tema muy lindo, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a empezar entonces por recordar exactamente qué fue lo que ocurrió, o más bien, para qué nos serviría hoy en día esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ocurre que muchos pensamos que es un evento histórico, que de pronto tan bonito recordarlo. Es cierto que resucitó una sola vez, como una sola vez murió, porque no necesita el Señor sino una sola vez ser muerto y resucitado, como dice la palabra de Dios. Pero lo que sí es muy importante es saber para qué nos sirve y cómo nos sirve a las personas de esta época, en pleno siglo XXI, para qué nos sirve esa resurrección de Cristo. Pues bien, eso es lo que el Señor hoy quiere mostrarnos. Quiere decirnos exactamente, recordarnos que la resurrección ante todo fue una victoria. Recordemos que la resurrección de Cristo fue un triunfo de Jesús sobre 3 aspectos. Sobre la muerte, primero que todo, porque luego resucita, sobre el pecado y sobre el demonio. Son 3 enemigos de Dios: el pecado, el demonio, que siempre han estado tratando de quitar el lugar a Dios. El pecado nos aleja de Dios, el demonio nos quiere alejar de Dios. Y la muerte, pues la muerte entró al mundo, mis hermanos, por el pecado. Y de hecho, eso es un poco lo que nos recuerda esta primera lectura, que como introducción para las 3 claves nos muestra el Señor que la victoria de Cristo es un definitivo sí al Padre, un definitivo triunfo de Jesús que no le da espacio ni a la muerte, ni al pecado, ni al demonio. Y lo encontramos precisamente en 1 Corintios capítulo 15, donde vamos a leer del capítulo 53 al 58. Y dice: pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley antigua es la que le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces veamos cómo en esa primera lectura San Pablo está recordándoles a todos sus discípulos que la victoria de Cristo es una victoria que nos llama a nosotros también, porque vamos a estar llamados a la resurrección como Cristo resucitó. Y que, como decía la lectura, la muerte entró por el pecado. Y como ya sabemos, el pecado entró por la desobediencia. Así que ese primer pecado, llamado pecado original, ese pecado que cometieron nuestros padres, Adán y Eva, fueron ya redimidos por la sangre de Cristo. Él vino y sufrió por esos pecados antiguos de ellos, y luego toda la concupiscencia o toda la herencia, la iniquidad de pecado que pasó de generación en generación, nuestro Señor Jesucristo vino y nos salvó, nos redimió de ese pecado, porque sufrió en la cruz por nosotros, con sus latigazos, con su corona de espinas, con la
cuando le atraviesa su costado con los clavos en los pies y en sus manos, son las llagas por las cuales Jesús nos redimió. Y su primera victoria es esa. El demonio pensaba que lo estaba derrotando porque le quitaba la vida. Pero lo que no sabía es que detrás de esa muerte de un inocente, de una sangre inocente, del Hijo mismo unigénito de Dios, nos iba a redimir a toda la humanidad, una vez y para siempre, de ese pecado original. Ese es el primer golpe duro que le da nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, la Santísima Trinidad, al demonio. Y el segundo es que pensó que lo mataba y que iba a quedarse muerto, que se iba a quedar muerto el Hijo de Dios. Pero no fue así. Ya sabemos que duró 3 días y que resucitó entre los muertos. Y entonces ahí está la victoria de Cristo sobre la muerte, porque resucita, sobre el pecado, porque con esas heridas lavó los pecados de la humanidad, y sobre el demonio, porque hasta ese momento era el Señor del mundo, era el Señor del infierno. Pero el Señor Jesús bajó a los infiernos y le arrebató las llaves. Y entonces, hasta de ese lugar, que es el lugar donde el enemigo tenía su refugio, de ahí le fueron quitadas las llaves, porque el Señor fue a redimir a todos aquellos que desde el principio de los tiempos habían muerto y no habían podido ir al cielo. El Señor fue y los redimió. Ese es lo primero que tenemos que tener claro, que el Señor Jesús ya es victorioso y ganó esa victoria sobre esos 3 aspectos, sobre el demonio, sobre el pecado y sobre la muerte. Pero eso no se queda solamente en un tiempo histórico, o tal vez a algunos les parezca muy abstracto. ¿Saben qué es lo primero? Lo primero es que también hoy, y aquí empieza a tomar la actualidad para este momento, el Señor, esos pecados que nosotros tenemos, esas esclavitudes que nosotros tenemos, todo aquello que nosotros tal vez aún tenemos, que bien puede ser desorden, pereza, tristeza, apego al dinero, deudas, distracciones, miedo, vanidad, infidelidad, cometemos abortos, robos, mentiras, alcoholismo, vicios, sexualidad desordenada. Todos esos pecados, todas esas cosas que nos ganan, las pasiones que nos ganan, ese temor que sentimos que no sabemos por qué. Eso que nos gana es lo que el Señor, para resucitarnos, para ayudarnos a resucitar de eso, Él necesita que nosotros le entreguemos eso que estamos viviendo. Esas tentaciones, pecados, esos dolores que a veces no podemos superar, esas depresiones, esa falta de fe, todo eso que tenemos, se lo podemos entregar. Y ahí es donde está el Señor, que viene a decirnos: yo resucité, pero resucité para darles vida y vida en abundancia. Así que lo primero es, dejemos eso en el sepulcro. En el sepulcro donde murió Jesús, deben morir todos nuestros pecados, todas esas pasiones, todo ese desorden. Y veamos entonces cuáles son las 3 claves que el Señor nos enseña para recibir la gracia de la resurrección. La primera clave viene a través de lo que María Magdalena vivió. ¿Se acuerdan ustedes que es esa mujer que ya iban a apedrear? Esa mujer que el Señor la salva porque ya estaban a punto de que muriera a pedradas. Pero el Señor le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Dijo: si ellos no te condenan, yo tampoco te condeno, le dijo el Señor a María Magdalena. Y Magdalena sintió el amor de Dios en su corazón, vio cómo la amaba Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y cómo en ese momento la misericordia de Dios la había salvado. Y se maravilló y se asombró de que Dios la amaba, siendo ella una pecadora, una adúltera, una mujer que tenía una sexualidad desordenada. Y entonces la primera clave es maravillosa. La primera clave es que entonces María Magdalena, el Señor le dijo: vete y no peques más. Y lo que hace María Magdalena es que dejó de pecar.
Pero no solo dejó de pecar, sino que de inmediato empezó a servirle a Jesús de ahí en adelante hasta que Jesús muere en la cruz. Y entonces, ¿cuál es la clave? La clave es maravillosa. Es la decisión de María Magdalena de ser de Jesús. Es la primera invitación que hoy el Señor te hace, mi hermano, mi hermana. ¿Tú quieres que la resurrección ayude a cambiar tu vida? Lo primero que tenemos que hacer es decidir ser de Jesús. Y ser de Jesús significa ser de Jesús en mente, de corazón y de acción. Que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y emociones y nuestros actos, todo esté consagrado, que seamos de Jesús. No que seamos un poquito cristianos, no que a veces vayamos a misa, que a veces nos confesemos. Eso, mis hermanos, no es ser de Jesús. Eso es hacer de vez en cuando un acto de piedad. Voy a orar por los enfermos. Voy a orar por una persona que se murió. Claro, eso está bien. Pero lo que el Señor quiere es que seamos de Jesús. Que tengamos un carácter. Que tengamos una identidad cristiana. Que seamos de Él porque Él es nuestro Señor y Salvador. Y si lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, entonces Él podrá hacer maravillas en nosotros. ¿Saben? Nosotros lo que debemos hacer es decidir dejar el pecado atrás, como hizo María Magdalena. Ella no simplemente, cuando Jesús le dijo, deja, no peques más, se fue a hacer otras cosas. Ella se dedicó, primero, a cometer los mismos errores, y segundo, a seguir a Jesús en todo lo que hiciera, a servirle en su obra de redención del mundo. Ahí está clarita la primera clave, mis hermanos. La primera clave es saber que si decidimos ser de Jesús, vamos a cambiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. Eso es lo primero que el Señor nos quiere decir. Luego tenemos la segunda clave. La segunda clave también es maravillosa. Y se trata de algo que le ocurrió a los apóstoles. Ustedes se acuerdan que Jesús muere en la cruz y cómo estaban ellos, dispersos, tristes, llenos de miedo, encerrados por miedo a los judíos, por miedo a los romanos también, porque sabían que de pronto los iban a matar como a Jesús. Y entonces, ¿cuál es la segunda clave si fue lo que le pasó a los apóstoles? La segunda clave, mis hermanos, es lo que ocurrió de la mano de una palabra hermosa, la vamos a mirar, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, y dice lo siguiente: todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María su madre y con las otras mujeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que estaban esperando que viniera Pentecostés, que viniera el Espíritu Santo con toda su fuerza, como lo ha prometido el Padre y como lo ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Esperaban de la mano de la Santa Madre de Jesús. Mis hermanos, esperaban al Espíritu Santo de la mano de la Virgen María. Dice el Papa San Juan Pablo II, dice: María es la única que mantiene viva la llama de la fe, preparándose para acoger el anuncio gozoso de la resurrección. María es la que conocía a Jesús desde el vientre. María sabía la misión de su hijo y fue la única que mantuvo viva la esperanza de que él iba a nacer para hacer una obra de salvación del mundo, como se lo habían anunciado desde la presentación de su hijo en el templo. Ella sabía la misión de Cristo Jesús, de su hijo. Ella sí guardaba en su corazón que eso iba a pasar. Y por eso ella esperaba con los discípulos, orando, como acabamos de escuchar de esta palabra, orando por la que se cumpliera la promesa del Padre de que vendría el Espíritu Santo.
Entonces la segunda clave, mis hermanos, es abrirse al Espíritu Santo, abrirse a la acción del Espíritu Santo por medio de la intercesión de la Santa Virgen María. Ahí está la segunda clave. El Espíritu Santo es esa fuerza, es ese Dios poderoso que sopla para que el mundo se cree. Es ese Espíritu Santo que sopla para crear vida. Es ese Espíritu Santo que sopla para llevarse todo lo que no necesitamos. Es ese Espíritu Santo que sopla para traer sobre nosotros fe, para darnos limpieza espiritual, para darnos firmeza, para darnos gozo, para darnos paz. Ese miedo de los discípulos, eso que ellos pensaban, esa manera de pensar en la que ellos creían que simplemente iban a ser muertos, cuando llega el Espíritu Santo, se convierte el miedo en valentía, se convierte la tristeza en alegría, se convierte estar escondidos por salir a predicar, a curar enfermos, por salir a curar paralíticos, por salir a anunciar que Cristo era el camino, la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Espíritu Santo es la fuerza que resucitó a Jesús de la tumba. La fuerza del Espíritu Santo es justamente lo que necesitamos para poder resucitar de ese pecado que nos mantiene atados, de esa tristeza, de ese orgullo, de esa vanidad, de esa mentira, de eso que nos gana, de esa situación que no podemos vencer. La segunda clave, mis hermanos, es pedir el Espíritu Santo. Pídanlo, pidámoslo con fe, pidámoslo convencidos, porque el Señor dijo que se lo daría a quien lo pidiera. Si tú crees que Jesús es el Señor, si tú crees que el Padre cumple sus promesas, pídelo, porque el Señor no lo niega, dice la palabra de Dios, que se lo dará a quien se lo pida. Entonces, esa segunda llave, dice un santo sacerdote, que el Espíritu Santo es el que expande nuestro corazón para cumplir con el mandamiento del amor. Es el Espíritu Santo el que hace que nuestro corazón se abra a su accionar. Por nuestras fuerzas no vamos a poder vencer vicios, pecados, actos impuros, pensamientos perversos, pereza espiritual, tantas cosas que dijimos al principio. Pero con la fuerza del Espíritu Santo, Él sí puede cambiarte a ti y a mí, y cambiar a esa otra persona por la que estás orando para que cambie. Tú no la vas a cambiar. Tú no la vas a cambiar con discursos, con cantaleta, con estar echándole discursos y leyéndole la palabra. No. Claro, hay que hablar. Pero hay que pedirles al Espíritu Santo que Él actúe. Porque Él es el que transforma el corazón. Como transformó el corazón de los apóstoles y los llenó de valentía, y los llenó de fuerza, y los llenó de sabiduría, y derramó dones y carismas con los cuales ellos salieron a hacer la obra de Dios. Esa es la segunda clave. Pedir al Espíritu Santo que por el Inmaculado Corazón de la Santa Virgen María venga y actúe en nosotros. Y la tercera clave, mis hermanos, también es muy linda, y es lo que le pasó a un discípulo que todos conocemos, que es Santo Tomás, y a los discípulos de Maús. Tomás representa tal vez de la mejor manera a los hombres y mujeres de esta época. Tomás es alguien que dice: yo no creo hasta que no meta el dedo en la mano de Jesús y mi mano en el costado de Él, no voy a creer que es cierto que Él resucitó. Así somos hoy en día. Yo no creo en el otro hasta que no me lo demuestre. Yo no creo en que haya un Dios, porque yo hasta que no vea que eso de verdad existe, yo no creo en eso. Estamos, mis hermanos y mis hermanas, en una época en la que la fe ha decaído. Por esta pandemia, afortunadamente, y Dios lo permite para eso, muchos han vuelto sus ojos al Dios creador. Muchos han vuelto sus ojos a Jesús de Nazaret. Muchos han vuelto sus ojos a María, nuestra Madre.
y gracias porque por esas dificultades podemos volver a creer y volver a levantarnos. Pero Santo Tomás representa ese mundo incrédulo en el que vivimos todavía. Ese mundo que piensa que solo lo material y lo que podemos palpar con los sentidos es la realidad. Mucho cuidado, mis hermanos, mis hermanas, porque lo primero que ocurre es que si creemos solo en lo que vemos, vamos a estar en problemas. Porque justamente lo que necesitamos es que nuestra vida espiritual crezca a través de desarrollar esa fe con la cual se puede agradar al Señor. Fíjense cómo Jesús van los discípulos de Maús caminando por el desierto. Jesús se los encuentra, empieza a explicarles, les pregunta que por qué están tristes, ellos le dicen, no, que si acaso es que no sabes que había un profeta, que era un hombre de Dios, y entonces lo mataron allá en la cruz, y entonces ahora nosotros pensamos que él iba a salvar a Israel, pero miren que lo mataron. Y el Señor les dice, y les va recordando a través de las Escrituras, cómo el Mesías tenía que venir, y tenía que morir, y tenía que sufrir, como estaba escrito por los profetas. Y poco a poco les va mostrando. Pero ni Tomás, cuando le dijeron los otros discípulos que el Señor se había aparecido, ni los discípulos de Maús entendieron la obra del Señor porque tenían los ojos cerrados, porque tenían la fe caída. ¿Cómo iban los discípulos de Maús? Tristes, estaban desconsolados, estaban decepcionados, porque algo que creían no era verdad, es lo que ellos pensaban. Santo Tomás simplemente lo vio morir en la cruz y dijo, hasta ahí fue todo, la muerte era lo último que iba a pasar. ¿Saben, mis hermanos? Dice el Señor, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Santo Tomás después de que puso el dedo en la mano y el costado, y la mano en el costado? Le dijo, no seas un hombre sin fe, a futuro debes ser alguien que tenga fe. Entonces, la fe es el llamado que nos hace el Señor como tercera llave, como tercera clave. Si queremos que la resurrección de Cristo cambie nuestra vida, no es posible sin fe. La única manera es que creamos que Jesús es el Señor, que murió y resucitó por nosotros y que por su crucifixión, muerte y resurrección hemos sido sanados, liberados. Somos libres de la antigua alianza y hoy somos renovados en una nueva alianza, que es la alianza del mandamiento del amor, la alianza de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús lo que hace es sanar a Santo Tomás. Por eso le dice Santo Tomás después, cuando el Señor le pregunta, cuando le dice que entonces tiene que tener fe, le dice, mi Señor, mi Dios, como hacemos todavía hoy en día, después de comulgar o en el momento de la elevación. Señor mío, Dios mío. ¿Sí? Así lo dijo Santo Tomás y lo seguimos diciendo. ¿Y qué pasó con los discípulos de Maús? Cuando llegan y cuando el Señor parte el pan y ellos lo reconocen, entonces es la Eucaristía, mis hermanos. En la Eucaristía el Señor se revela grandemente y muestra todo su poder. Ahí les abre los ojos y se le caen las escamas a los discípulos de Maús y entonces dicen, de razón que nos ardía tanto el corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Era Dios mismo hablándoles. Y así hoy, mis hermanos, el Señor viene a decirnos, ustedes deben creer en mí, porque yo soy la clave para que resucite en sus vidas la fe, para que resucite en sus vidas una nueva manera de proceder. Hay que pedir la fe. La fe es un regalo de Dios. Hay que pedirla, porque el Señor nos la dará. Pero también hay que ejercitarla, porque a tener fe también se aprende ejercitándola. Es decir, hay que hacer actos de fe.
Yo creo que Jesús es mi Señor y yo le entrego todas las áreas de mi vida, la salud, la economía, la familia, mi vida espiritual, todo. Y en esas áreas hacer actos de fe. Es decir, yo no me voy a preocupar por tal problema porque creo que el Señor Jesús gobierna mi vida y Él viene y me ayuda a solucionar este problema. No es quedarse sin hacer nada. No confundamos la fe con la pereza o la fe con una ingenuidad simplona. Lo que el Señor quiere es que tengamos una fe viva, una fe actuante, una fe en la que oramos por el otro y se sana. Una fe en la que oramos para reprender espíritus de miseria y se van. Una fe en la que oramos por aquellos que necesitan una palabra, una oración de intercesión. El Señor la escucha y les ayuda para solucionar un problema. Eso es tener fe. Creer que el Señor lo puede hacer y lo hace. Cambiar las situaciones de derrota por situaciones de victoria. Amén, mis hermanos. Entonces, esa tercera palabra se la dijo el Señor a Santo Tomás en Juan 20, versículo 29, en donde le dice, justamente después de haber hecho el acto de meter el dedo en la mano y la mano en el costado, le dice, dichosos los que crean sin haber visto. Y esa se convierte en una promesa de la cual hoy nosotros nos afianzamos, la cogemos y la tomamos para nosotros. Y decimos, Señor, yo sin ver creo, yo no vi la resurrección allá hace 2000 años. Y no te veo hoy en cuerpo porque con estos ojos de carne y hueso, pero con los ojos espirituales te veo. Yo creo que tú estás presente en esta cena familiar. Yo creo que tú estás presente en la Eucaristía, así la vea por internet, en mi celular o en un computador o por televisión. Yo creo que estás presente en esa hostia sagrada y en ese vino cuando se levanta y se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús resucitado. Mis hermanos, esta es la tercera llave. Tenemos 3 llaves maravillosas. La primera, como ya lo dijimos, la primera es de tomar la decisión de ser de Jesús. Es la primera clave. Tomar la decisión de ser de Jesús y entregar mi mente, mi corazón y mis acciones para Él. La segunda clave, abrirnos a la acción del Espíritu Santo con la intercesión del Inmaculado Corazón de la Santa Virgen María. Y la tercera clave, tener fe. Tener fe de que Jesús está vivo, me ama y sigue actuando en mi vida. Jesús está vivo, me ama y sigue actuando en mi vida. Repítelo, hermano, repítelo, hermana. Jesús está vivo, me ama y sigue actuando en mi vida. Amén, así es, mis hermanos. Y lo otro que tenemos que creer es que cuando oramos con fe, como ya lo dijimos, la oración del justo es poderosa, dice la palabra de Dios. Si tú crees que Dios es un Dios de poder y eres un hijo de Dios que se comporta como tal, grandes obras te acompañarán, dice el Evangelio de San Marcos. Así que orarán y expulsarán demonios, orarán y se sanarán los enfermos. Muchas señales acompañarán a todos los que crean en mí, dijo el Señor. Entonces, pidámosle, mis hermanos, al Señor que por intercesión del Inmaculado Corazón de la Virgen María nos envíe el Espíritu Santo de Dios para que venga a nuestras vidas. Padre Celestial, en esta tarde te pedimos, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú trayendo a todas nuestras familias, a todas nuestras vidas, en todas nuestras áreas, en todos aquellos situaciones, aspectos de nuestras vidas en las que tenemos problemas, en las que nos sentimos derrotados, en las que nos sentimos oprimidos, en las que sentimos a veces que nos ganan la batalla. Señor Jesús, hoy creemos que tú estás vivo y resucitado y que tú soplas el Espíritu Santo sobre todos nosotros. Sopla el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y que tú transformas la tristeza en alegría, transformas
la pereza en actividad. Transformas la pereza espiritual por una vida de oración. Que transformas ese desánimo en esa energía vital. Que transformas las deudas y los problemas económicos por una vida de abundancia y de prosperidad. Que como dice tu palabra, Señor, prospere nuestra alma, y que así como prospera nuestra alma, que prospere toda nuestra vida. Nuestra vida cambia, Señor, de adentro para afuera, Señor. Transforma nuestra alma, transforma nuestra forma de pensar, transforma nuestra forma de vivir. Que tengamos actos santos, actos puros, ojos puros, que tengamos obras de amor. Y que se vaya todo lo que no es de Dios. Lo pedimos, Señor bendito. Te pedimos el Espíritu Santo por el Padre Celestial. Padre Celestial, te pedimos que en el nombre de Jesús soples el Espíritu Santo, soples el Espíritu Santo, soples el Espíritu Santo, y que resucite toda nuestra vida en un nuevo caminar. Que nos levantemos como se levantó Cristo, para ir anunciando que hay un solo Dios vivo, que hay una Santísima Trinidad que viene a renovarnos, a respaldarnos, y que el pecado ya no tiene sobre nosotros la victoria. Que hay solo un Cristo Jesús que hoy nos levanta, nos da ánimo y nos da fuerzas, porque en ti creemos, Señor Jesús, que estás resucitado, que nos amas y que actúas hoy para hacernos nuevos seres, verdaderamente cristianos, para hacernos vivir y ser testimonios vivos de un Dios poderoso, santo y amoroso. Bendito sea, Señor Jesús, y te pido, Señor bendito, que nos bendigas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hasta pronto, mis hermanos.